Hola a todos, en conmemoración de la Semana de las Mujeres Trabajadoras, estamos ante la segunda edición de Nosotras Movemos el Mundo. En esta oportunidad queremos que Nosotras Movemos el Mundo contribuya a la reconstrucción de la Argentina desde una perspectiva territorial de género y diversidad. Con la particularidad de este año de estar atravesando una pandemia global, estamos acá con unas invitadas especiales para compartir sus experiencias y reflexiones. Las voy a pasar a presentar. Alicia Stolkiner, licenciada en Psicología, especializada en Salud Pública con orientación en Salud Mental, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, profesora de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesora del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, de la Maestría en Salud Mental de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de otros posgrados nacionales y extranjeros. Investigadora categorizada 1, coordinadora del equipo interdisciplinario auxiliar de la Justicia de la CONADI, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, expresidenta de la Asociación Internacional de Política de Salud y actual miembro de la Coordinación Colegiada de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Bienvenida. Gracias. Gisela Leiva, médica feminista, directora de Género y Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, integrante del Movimiento Nacional de Salud Irma Carrica. Bienvenida también. Y por último, Julieta Calmels, es psicóloga y actualmente subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud Pública del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Fue directora del Centro Ulloa de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Estado y Violaciones de Derechos Humanos, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Asesoró a la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, supervisó la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal, docente de la Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos de la UNPAS y Enclaves Asociación Civil, investigadora y docente en temas de infancia, niñez y adolescencias. Y derechos. Se me sumó adolescencias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nada, como dije antes, nos interesaría compartir sus experiencias y reflexiones respecto de la salud en este prácticamente año de pandemia que estamos atravesando. ¿Quién quiera comenzar? Creo que puedo comenzar yo con un marco más general, porque me parece muy importante la intervención de las compañeras que van a traer además prácticas concretas, respuestas concretas que se hacen en gestión, ¿no? Pero creo que ya a esta altura y después de casi un año, debo recordar que la pandemia, estamos en los primeros días de marzo del 2021 y se está cumpliendo un año prácticamente de que el primer caso sucediera en la Argentina, de que la OMS declarara como pandemia la enfermedad y que se iniciara en este mes el aislamiento social preventivo obligatorio como parte de toda una política que se desplegó para tratar de amortiguar el impacto de la entrada de una enfermedad de altísimo nivel de transmisión, probablemente de baja morbilidad, pero de alta mortalidad por la cantidad de casos que implica, y que es lo que ha mostrado a un año ya en el mundo, que tengamos millones de muertos a nivel mundial y que tengamos más de 50.000 en la Argentina, no obstante lo cual hemos logrado
que no se desborden, a diferencia de otros países, que no se desborden los sistemas de asistencia, ¿no? Pero si hay algo que sucedió con esto y va a seguir sucediendo, es que se ha producido un fenómeno, un acontecimiento que no solo ha transformado radicalmente la vida de las personas implicadas en ello, que son todas, y esta vez a nivel mundial, las vidas cotidianas, las formas de subjetivación, las formas de padecimiento, sino que, como suele suceder en estos casos, ha desinvisibilizado cosas que estaban absolutamente invisibilizadas. Entre ellas, por ejemplo, la precariedad con que estaban preparados inclusive los sistemas de salud de países ricos, digámoslo así, de países que concentran la riqueza mundial, como puede ser Estados Unidos o países de Europa Occidental, la precariedad con que estos sistemas estaban preparados para dar respuesta a una problemática como esta. Y por lo tanto ha desnudado o ha puesto en escena también de una manera alarmante, no solo una importante tensión mundial en términos de poderes, geopolíticas, economía, sino esta tensión central entre aquellos que están en el cuidado de la vida, en el cuidado de los derechos, en el cuidado de el desarrollo de sociedades armónicas y, si se quiere, amorosas y de cuidado, y aquellos que subordinan la vida, los derechos, el amor y los cuidados a la acumulación y la concentración en pocas manos de ganancias sin prácticamente tener en cuenta el daño que esto está pudiendo producir irremediablemente. En el medio de este contexto hubo algo que tiene mucho que ver con las cuestiones de género, que tiene mucho que ver con nosotras las mujeres, que es cómo se puso en escena la cuestión del cuidado. Y si bien en el terreno del pensamiento médico-social nosotros planteamos que el proceso, que la salud es un proceso y que es un proceso que confluye y articula permanentemente lo genérico con lo singular, con lo biológico, lo subjetivo y lo social, y simultáneamente los procesos de salud, de enfermedad, de atención y de cuidado, no solo de la atención que se presta en los sistemas formales de salud, sino de los cuidados que suceden en el conjunto de la sociedad, nunca fue tan transparente como en esta época, en un momento en el cual únicamente la dimensión colectiva del cuidado podía dar una respuesta adecuada, ¿no? Y esto creo que lo hemos tenido que tener presente, y cómo los sistemas y los sistemas asistenciales en salud debían integrarse en esta lógica que hace a lo colectivo, no mantener una cierta separación, y cómo aparecían también más notablemente las inequidades, cómo aparecían las segregaciones, cómo aparecían los sectores más frágiles, más fragilizados, etcétera, que lo venimos viendo hasta la fecha y que abre una oportunidad en algunos casos, por ejemplo, claramente en el caso de la salud mental, pero también potentemente en la cuestión de las mujeres y las identidades de género, porque trae aparejado además la presencia de un actor ya existente, de una actora, podríamos decir actoras ya existentes, de una fuerza social, de una fuerte potencia que puede también tomar esto en sus manos como un movimiento más en la búsqueda de una sociedad más justa, de una mayor justicia social. Todo esto sucedió, me parece, en este periodo que estamos atravesando y que nos ha producido transformaciones de las cuales creo podemos decir no vamos a volver a ser los mismos nunca más, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se puede construir a futuro a partir de esto? Como lo he dicho en varias oportunidades, tenemos algunas posibilidades que son utópicas y otras posibilidades que son distópicas, ¿no? Y esa posibilidad, esa apertura depende básicamente de cómo nosotros y nosotras vayamos desenvolviéndonos como colectivos y aquello por lo cual pugnamos, ¿no? En el terreno de la salud, básicamente, creo que nos pone o nos enfrenta a una profunda revisión del sistema de salud argentino, que ha demostrado mucha potencialidad y simultáneamente una fuerte fragmentación, una fuerte segmentación y núcleos importantes de exclusión y de inequidad al interior del sistema y hacia la población, ¿no? Y creo que esa sería como una apertura, y quizás podemos ir
después incorporando algo, ¿no? En el diálogo. Julieta, ¿no? ¿Nos querés contar tu experiencia desde la subsecretaría? Bueno, Alicia hacía una introducción potente de esta situación tan tremenda, tan novedosa, de la que sabemos y a la vez no terminamos de saber, ¿no? Porque seguimos todavía en el marco de una pandemia abierta. Entonces es compleja como situación social interpretar lo que vivimos y saber cuáles van a ser los balances, las consecuencias de una experiencia que aún no termina. En ese marco, la salud mental tal vez se volvió una dimensión como nunca antes evidente, ¿no? Para todos como una parte de una dimensión de nuestra vida. Ya no solo aquello que se piensa vinculado al sufrimiento del enfermo, del consumidor, ¿no? Tal como las representaciones sociales tienden a identificarlo, sino como una parte de la vida y una dimensión de la vida que está involucrada en todos, en todas, y que esta pandemia afectó, ¿no? Si podemos usar la categoría del sufrimiento o el padecimiento como una categoría genérica vinculada a la salud mental, vemos que la situación de la pandemia produjo, ¿no? Un efecto de sufrimiento global que habrá que ir viendo en cada uno de nosotros cuál es el nivel de impacto que eso produjo. Pero también puso en evidencia que el cuidado de la salud mental, que el poder reconocerlo como un aspecto integral de la propia vida, era en todo caso algo que todavía como sociedades no lo teníamos del todo identificado, planteado, reconocido, y por tanto también bien atendido desde los sistemas de salud. En ese sentido, desde la experiencia de la provincia de Buenos Aires, como dice Alicia, con una provincia devastada en términos económicos, quebrada, ¿no? En términos de sus propias infraestructuras y la propia estructura estatal, con una inequidad y desigualdad realmente pavorosa, se pudo poner de pie un sistema de salud, reconstruir un sistema de salud, pero que no solo implicó cantidad de camas, respiradores, profesionales, test, bueno, y afortunadamente ahora vacunas, sino que a la vez implicó formas de atención de la salud que contemplaban el aspecto que decimos de la salud mental, pensado la salud de manera más integral, y hizo que la salud mental no solo atendiera las urgencias más clásicas o la atención en los hospitales o en los consultorios bajo la modalidad de asistencia, sino que también desplegara un conjunto enorme de procesos de acompañamiento que para nosotros son muy valiosos y que tienen que ver con esto del cuidado, no solo de la atención, y no solo vinculado al concepto de enfermedad, sino a una mirada más integral del cuidado, que tiene que ver básicamente con la posibilidad de alojar al otro, con una escucha vinculada a algún sufrimiento que esté atravesando y tener un acompañamiento activo en torno a eso. Hace un rato, en el momento exploratorio que teníamos, donde íbamos conociéndonos un poco más y conversando, yo les compartía una escena entre tantas que podríamos reponer, que tiene que ver con, se incluyó un grupo muy importante de psicólogos, trabajadores sociales en los planes Detectar, de vigilancia activa en los barrios de la provincia, un programa con un volumen de trabajo realmente muy importante, y una de las situaciones tenía que ver con el dar el resultado del test. Se iba al barrio, se detectaban los síntomas, se identificaba, se testeaba, estaba el resultado, pero el momento de dar el test y a partir de ahí también proponer un aislamiento a las personas que estaban contagiadas, se tornaba una situación que excedía mucho el aspecto biológico, porque lo que ahí aparecía tenía que ver con el sufrimiento, con la angustia, con situaciones de crisis que se daban, donde los psicólogos y los equipos de salud mental tuvieron mucho que ver, y uno de los aspectos que aparecía y que fuimos poniendo como en evidencia, como más claros, es que uno de los aspectos que aparecía en las mujeres tenía que ver con el cuidado de sus hijos, con el cuidado de la casa, con el cuidado de los adultos mayores, con el cuidado de los discapacitados. Es decir, la distribución desigual del cuidado, que afortunadamente ahora estamos pudiendo poner en una agenda estructural más de debate, se volvía ahí un punto de sufrimiento efectivo, concreto, que limitaba incluso producir aislamientos y que hacía que todo lo médico clásico que estaba dispuesto no alcanzara si ahí no teníamos una posibilidad de intervención y de escucha y de acompañamiento a esas mujeres a construir otra estrategia que le permita poder aislarse con la tranquilidad
de que sus hijos y las personas que estaban en su casa podían tener otros cuidados, ¿no? Entonces el acompañamiento aparece en salud mental también como una oportunidad y una oportunidad de escucha de sufrimientos de muchas mujeres que podían tener la presentación, ¿no?, de enojos, de irritación, de síntomas que podían interpretarse de otra forma y que una escucha atenta y un acompañamiento en salud mental permite abrir otras posibilidades de trabajo, ¿no? De la misma manera se creó un 0800 en salud mental, 24 horas, pensado para consultas, se generan acompañamientos telefónicos, también una cantidad importante. La provincia recibimos más de 9.000 consultas a este número telefónico y ahí aparecía también la cuestión de la prevalencia de llamados de mujeres. Nosotros insistimos mucho en decir que ese era como un recurso de accesibilidad que el Estado de la provincia ponía y que podía llamar cualquiera que necesitara atención, que necesitara acompañamiento o que estuviera preocupado por otros, ¿no? La cuestión de los cuidados también como parte de la construcción de una comunidad de cuidados es algo en lo que insistimos mucho y hubo una prevalencia muy alta, 70 y pico % de llamados de mujeres que consultaban por sí mismas, pero también por sus padres, por sus hijos. De nuevo aparece la cuestión de las mujeres y los cuidados hacia otros. Y bueno, lo que nosotros queremos trabajar mucho también es cómo nosotros cuidamos en el mejor de los sentidos a las mujeres, que las mujeres puedan delegar y descansar en parte de cómo el Estado tiene que asumir algunas responsabilidades también de acompañamientos y de cuidados, que si no terminan cargadas de una manera desigual para con las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres con problemas de consumos problemáticos es una de las deudas importantes de la salud mental. Hay una discriminación en general con las personas que consumen sustancias de manera problemática y con las mujeres que consumen hay un estigma agregado, ni que hablar si son madres. Y bueno, las personas con padecimiento mental grave también si son mujeres es otra de las grandes deudas y de los temas que hasta ahora no hemos abordado ni hablado tanto. Así que bueno, ahí entre pandemia y prepandemia, ya con el Ministerio de las Mujeres de Nación y de nuestra provincia, veníamos construyendo una agenda temática de articulación que hace que esta pandemia no nos agarre en el punto cero, ¿no?, sino con la posibilidad de existencia de ministerios que permiten la posibilidad realmente más integral de abordaje de los problemas. En el sentido de las consultas respecto de salud mental, ¿pudieron ver algún incremento de la población LGTB+ en el pedido de asistencia, en estos llamados? No, de manera directa no, yo te diría más bien de manera indirecta. Okay. Por ejemplo, tengo recuerdo de uno de los barrios de nuestra provincia con un índice alto de contagio, que entonces implicó el despliegue de operativos sanitarios bastante intensos. Y había algunas casas de chicas trans con mucha dificultad de sostener el aislamiento y toda una situación de mucha discriminación del barrio, bastante compleja. Y bueno, ahí generamos diferentes medidas de cuidado, incluso la construcción de viviendas, porque tampoco tenían la posibilidad de hacer el aislamiento de manera diferenciada en espacios superpoblados en los que viven, con toda la dificultad de acceso a la vivienda de nuestra provincia y particular de la población LGTB. Y bueno, y un trabajo también en algunos casos sobre el tema de los consumos. En algunos casos se da de manera directa, no es en este momento lo que es más prevalente, ¿no?, sino más bien aparece como también necesidad de acompañar a partir de otras intervenciones que el Ministerio de la Mujer va haciendo y que aparece la salud mental como un aspecto a acompañar, ¿no? Nosotros estamos construyendo una posición, ¿no?, en la que vamos a insistir mucho, que la salud mental tiene un papel que cumplir en el campo de las violencias, en lo que hace a los efectos y los daños que la violencia produce en la vida de las personas y en particular en la vida de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Pero también estamos insistiendo en tener mucho cuidado en no desplazar a la atención de salud mental problemas que tienen un origen vinculado a la violencia, ¿no?, y que muchas veces se da como un movimiento espontáneo por el cual se deriva el gabinete de salud mental
a niñas, a adolescentes y a mujeres en situaciones donde lo central es regular y tener acciones de cuidado y de interrupción de la violencia, ¿no? Entonces estamos en esa posición insistiendo mucho porque también entendemos, a nosotros nos toca la responsabilidad de visibilizar las violencias que muchas veces quedan subregistrados bajo los tratamientos en salud mental o efectos en salud mental que son propios de las violencias y que si la violencia no se interrumpen van a seguir estando y salud mental no puede meramente ocuparse de los efectos sin poner en el centro las causas de ellos. Sí, sí, y eso es muy común en la población travesti, trans y no binaria, ¿no? Exactamente. Bueno, Gisela, contanos, ahí, hacenos tu templanza. Bueno, las escuchaba a Alicia y a Julieta. Yo pienso en realidad en la potencia del feminismo permitiéndonos poder hablar de algo de esto, ¿no? En qué otro momento íbamos a poder hablar de la violencia de género invisibilizada en los problemas de salud mental o los roles de cuidado y la relevancia y la jerarquía que tomaron en este momento, si no es por el movimiento feminista, ¿no? Y por su posibilidad de constituirse como un proyecto político tan transformador. En ese recorte identitario que ahí un poco hiciste, Valeria, de mi persona, que es lo que yo les pasé, me interesaba un poco poder recuperar esas dimensiones, ¿no? De mi identidad como trabajadora de salud, inserta en un hospital público en la ciudad de La Plata, en mi rol también como formadora de futuros y futuras profesionales de la salud y la posibilidad de formar parte de un movimiento de salud constituido por compañeros que entendemos como primordial la defensa del derecho a la salud, más que nada porque han sido, y tal vez han sido para otros trabajadores, ordenadores de nuestro ser y estar durante la pandemia, ¿no? Un poco de la propuesta que se nos hizo antes del conversatorio era pensar algo también del impacto en los y las trabajadoras de salud, algo que todavía no es tan fácil de velar, de qué está pasando, qué sucederá, aunque hay cuestiones que se vivencian cotidianamente, pero sí también que en relación a los cuidados concretamente en el sector salud, un poco a lo que decía hoy Alicia sobre la feminización del sector, esos datos para América Latina y el Caribe son muy llamativos, ¿no? Un 73% de mujeres en el sector y con una población con otras identidades de género totalmente invisibilizadas. No hay registros en relación a identidades de género no cis heteronormadas. En ese sentido, una de las grandes discusiones o debates que nos dábamos incluso con nuestras compañeras en la facultad, en la universidad, en los diferentes territorios en los que trabajamos y militamos la salud, tenía que ver con esto, ¿no? Con que no solo esto suponía un mayor riesgo de infectarnos y de enfermarnos en esta pandemia, sino que mayores eran los costos emocionales y físicos que asumíamos por eso. Al principio de la pandemia eso fue develado muy rápidamente, ¿no? Con compañeros que podían de manera más pragmática resolver algunas cuestiones y mirar una agenda muy a futuro sobre qué era lo que iba a suceder con la pandemia, y un tiempo para nosotras y nosotres diferente, pudiendo o teniendo que procesar algunas otras cuestiones, ¿no? No solo los cuidados que como trabajadoras de la salud dábamos y brindábamos en el sector en el que trabajamos, sino también en nuestros hogares, con la enorme también injusticia salarial para nuestra región, con un 25% de salarios menores, digamos, en relación a los varones para el mismo sector. Y no solo eso, ¿no? Como la variada interseccionalidad que nos atraviesa en nuestro trabajo cotidiano. Desde ese lugar, yo creo que el feminismo nos permite pensar esto, pensar en nuestras compañeras trabajadoras, hoy por hoy en diferentes ámbitos, por lo menos del hospital en el que yo trabajo, de la ciudad que habito, se está pensando un poco esto.
La mayoría somos un nosotras o un nosotres, donde estamos tomando herramientas, no sé, de manejo del cuidado para trabajadores de la salud en grandes catástrofes, en ver cómo se lleva, cómo se acompaña a quienes cuidan, ¿no? Cómo cuidamos a quienes cuidan, porque ahora sí se está viendo en este momento de mayor apertura, de vuelta a los efectores de salud, por supuesto un cansancio, una demanda que no existió durante muchos meses y que eso no solo tuvo un costo y lo tiene muy grande para la población, sino que hoy también lo está teniendo para los y las trabajadoras del sistema de salud. O sea que ese impacto no sé bien cuándo lo vamos a estar viendo, pero ya se va, no sé cuándo lo podemos cuantificar, pero sí que lo podemos ir censando hoy por hoy desde nuestros diferentes lugares. Entonces, para mí, la propuesta que nos hace el feminismo como herramienta de pensamiento crítico es totalmente superadora para poder pensar estas dimensiones de análisis de la salud en la pandemia, ¿no? Cuando nos macheteábamos algunas puntas para venir a compartirles con ustedes, pensábamos en todo lo que fue la reorganización del sistema de salud y cómo eso necesariamente impactó en el acceso a la salud de la población, pero en cosas extremadamente tangibles que hoy vemos. Personas con enfermedades crónicas no transmisibles que tuvieron meses sin tratamiento, sin seguimiento, patologías oncohematológicas, controles de niños, niñas y adolescentes, controles de embarazo. Ni hablar que todo eso impacta muchísimo más en las poblaciones más vulneradas y muchísimo más en aquellas invisibilizadas y postergadas desde siempre, como son las mujeres y la población LGBT+. Eso sin duda. Así que el desafío que tenemos ahí como para tratar de compensar algo de todo esto, yo creo que va a tomar mucho tiempo, ¿no? Que nos va a tomar años. Solamente en la provincia de Buenos Aires y en un registro hospitalario, de marzo a septiembre del 2020, las consultas de demanda espontánea en los hospitales se redujeron en un 200%. Eso en el hospital en el que yo trabajo, un hospital interzonal de una ciudad que es La Plata, con un área programática y de influencia bien específica y acotada, eso se traduce en alrededor de 18.000 consultas menos. 18.000 pacientes que hoy están volviendo al hospital con necesidades urgentes, ¿no? Que no pudieron ser asistidas en su momento. Así que ahí sí, las estrategias tienen que ser más que nunca muy creativas, porque lo que antes no funcionó ya no funciona de la misma manera. Así que nada, bueno, ese escenario sí creo, para no dejar de mencionarlo, que ante esta situación la posibilidad de organización territorial, lo que sucedió efectivamente en los territorios, en los comités de crisis barriales, con las mesas barriales, con las organizaciones sociales en los territorios, con la universidad yendo al territorio, ¿no? El pueblo que financia a las unidades académicas, un poco recibiendo de lo que debe recibir en la praxis diariamente, eso fue hermoso, creo, ¿no? Y tuvo mucho que ver con el amor que hoy decía Sally, como, o sea, esa posibilidad de reorganización. Hoy por hoy, una de las direcciones de la Universidad de La Plata, la Dirección de Redes Intersectoriales en Salud, impulsó el año pasado un programa de voluntariado universitario en el que actualmente hay alrededor de 1.500 estudiantes inscriptos de toda la universidad, más de 800 estudiantes de carreras de ciencias de la salud, llevando al territorio medidas concretas de prevención y de promoción en materia de salud, y que van desde un abordaje de lo que es soberanía alimentaria hasta derecho en salud sexual, reproductiva y no reproductiva, o el abordaje de las violencias por razones de género en los territorios. Y ahora con un fuerte acompañamiento a la campaña de vacunación tal vez más emblemática de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, toda esa posibilidad de trabajo desde el territorio y en el territorio, en los barrios, acompañando a las familias que lo habitan, yo creo que un poco vino a mostrarnos cómo salirnos de los hospitales, cómo
salir de ese lugar que siempre ha tenido ese lugar tan protagónico central, ¿no? Como la salud dándose efectivamente en otros lugares. Y me parece que puede oficiar también de puente para esta reconciliación, ¿no?, entre la salud pública y las personas que habitamos los territorios, ¿no? Porque, digo, también es verdad que nos tenemos que preguntar sobre determinadas conductas expulsivas que sigue teniendo en la salud pública, sobre todo con mujeres y LGTBI más. Sí, Sí, que es muy interesante lo que señalabas del territorio, y también después voy a volver sobre por qué. Porque un sistema de salud no es lo mismo que el sistema prestador de servicios de salud. O sea, el sentido común, nosotros tendemos a pensar que la atención en salud está en los hospitales. Y en realidad los hospitales debieran ser la retaguardia de un conjunto de prácticas que comienzan en la vida cotidiana, desde la alimentación, determinadas prácticas de higiene, esto estamos aprendiendo ahora con la pandemia, ¿no?, y que se continúan en los primeros niveles de atención y que después se va continuando para que aquello que requiere una alta complejidad llegue al hospital. Esta idea, sin embargo, no es la forma en que nuestro sistema está pensado. Nuestro sistema está pensado no solo de una manera no solo está organizado fragmentariamente, el sistema prestador, sino también de una manera hospitalocéntrica, ¿no? De hecho, en muchos lugares, cuando se inició la pandemia, se suspendieron prácticamente las acciones de los centros de atención primaria de la salud, cuando en realidad lo que más se necesitaba en ese momento era trabajar codo a codo con las comunidades, con las personas, etcétera, para crear esa red de cuidado colectivo que se necesitaba, particularmente en los sectores más vulnerables, los sectores más vulnerados, diría, porque no es que son sectores vulnerables, son vulnerados. Están vulnerados por inequidades y por incumplimiento de derechos, por falta de garantía de derechos. Y las mujeres, voy a señalar en principio, aunque no lo quisiera separar, por un lado las mujeres y el amplio espectro de personas con diversidades de identidad de género que nosotros agrupamos bajo el término LGTB, pero que creo que puede ser inclusive más amplio que eso. sí, ¿No? Y que por el momento les damos, quizás para visibilizarlos los diferenciamos, quizás, o les diferenciamos de... Pero las mujeres de sectores populares, de ellas quiero hablar, lo que fuimos viendo en muchas investigaciones es este lugar central que ocupan, que las lleva inclusive a subordinar el propio cuidado de su cuerpo a las necesidades del hogar y el cuidado de los otros, ¿no? Tomamos en algún momento un caso Princeps de cuando se estaban empezando a arancelar los hospitales, de una mujer que en febrero empezó a sentir la molestia, pero empezaban las clases, entonces dedicó los recursos a iniciar las clases de los chicos. Al mes siguiente el marido tuvo una enfermedad y dedicó eso a pagar el bono que correspondía, y entonces finalmente en el tercer mes la internan con un cólico renal agudo, digamos, ¿no? Y ella lo fundamenta. Alguna vez hubo una investigación hecha, creo que por Silvina Ramos, hace muchos años, de mujeres que les daba mal el Papa Nicolau y sin embargo en un hospital de provincia de Buenos Aires demoraban la consulta para el tratamiento oncológico porque antes tenían que resolver cuestiones del hogar, ¿no? En cuanto a la población LGTB, me parece que cumple... Alguna vez entrevistamos una docente que hizo una tesis de maestría sobre niños trabajadores callejeros. Todos nosotros pensábamos que estos niños no iban al hospital porque tenían miedo que los judicialicen, y no iban al hospital porque el hospital no les respondía a sus necesidades. Eso era la realidad. Y entonces la capacidad expulsiva del sistema de salud con la gente que no se le presentan como esperan binariamente es muy notable, y creo que es uno de los elementos que hay que trabajar, además para las comprensiones específicas de cómo se manifiestan los procesos de salud y enfermedad en los cuerpos diversos. De hecho, hay aparentemente, según algunos estudios, hay alguna dificultad de diagnosticar el COVID en mujeres por la diferencia sintomática que tiene con los varones. Entonces,
me parece que todo esto que la pandemia ha producido como produce ¿cómo puedo decir? Alguna vez empecé una conferencia hablando de una crecida de un río gigantesca que había habido en mi provincia y que desnudó unas ruinas jesuíticas y tapó para siempre un puente que estaba desde principios de siglo, digamos, ¿no? Entonces, en ese movimiento la pandemia nos habilita a pensar cosas de otra manera y simultáneamente puede que encubra otras. Y tenemos que estar muy atentos porque esta, como toda situación de punto de inflexión, nos invita a hacer una transformación en el sistema de salud, quiere decir en las prácticas del conjunto de la población, pero también en el sistema prestador de servicios de salud, que tiene que ser obviamente más inclusivo y más ligado. Los profesionales de los primeros niveles de atención del conurbano bonaerense tienen un término que dice que ellos son de trinchera. Es un término muy de guerra. O sea, está la comunidad y ellos están en la trinchera, ellos serían el ejército ¿no? Esto no es una observación crítica, sino es una observación a cómo el sistema prestador de servicios de salud se vincula con la comunidad. Entonces, en otro lugar donde estábamos haciendo una investigación, los agentes sanitarios de un programa muy interesante, muy comprometido, decían que ellos eran la bisagra, ¿no? Yo creo que ni trinchera ni bisagra, tenemos que pensar un momento en el cual el sistema prestador de servicios de salud y las prácticas cotidianas de la vida, los movimientos que la sociedad misma tiene, los actores que cada comunidad tiene, etcétera, sean como una continuidad, no una línea de puntos como aparece en la organización. Y en ese lugar las mujeres hace bastante que vienen teniendo un espacio muy importante, porque la feminización esto que hablábamos previamente, ¿no? La feminización de las carreras de salud, la feminización del trabajo en salud, la feminización de la fuerza de trabajo en salud, tiene una doble tendencia. Una tiene mucho que ver con el acceso de las mujeres a las carreras universitarias, a la formación universitaria, ¿no? Que entonces vehiculizan profesionalmente algo que ya venía colocado ahí en las prácticas del cuidado. Pero por otro lado, el riesgo es que toda profesión que se feminiza, toda práctica que se feminiza, es simultáneamente una práctica que tiende a devaluarse socialmente y salarialmente, ¿no? Y por último, no quiero dejar de señalar algo que la pandemia hizo aparecer como personal de salud y que quizás por el carácter femenino de su práctica no estaba identificado como personal de salud, que son todas las personas de limpieza, de higiene, etcétera, que tenemos en los servicios de prestación de salud y que eran como absolutamente invisibles, independientemente, quiero decir, de que fueran varones o mujeres o LGTB, independientemente de cualquiera de esas cuestiones, la identificación de género era una identificación de género femenina, de lugar casi diría invisibilizado de mantenimiento de la higiene del hogar. Y me parece que ahora aparecieron, porque además aparecieron como personas en riesgo, enfrentando el mismo riesgo de contagio que todas las personas que trabajaban ahí en el contacto directo con la pandemia, ¿no? Gisela, y en la previa hablábamos, de las capacitaciones, que acuerdo con vos, ¿querés contarnos un poco? Sí, bueno, yo actualmente soy la responsable de la Dirección de Género y Salud de la Facultad de Ciencias Médicas, también soy docente de esa facultad hace varios años, y un poco en esta clave de pensar los aportes de la perspectiva feminista como perspectiva crítica en el entramado de lo que es la formación en las ciencias de la salud, viene derechito a querer romper con todo aquello, ¿no? Nos quieren decir que no, pero la ciencia sí tiene un género histórico desde hace, histórico, ancestral, y que ha limitado cualquier tipo de producción de conocimiento que no sea androcéntrica, que no sea masculinizada. Esto que decía Alicia sobre el sesgo de género en salud, el sesgo de género en la atención, la imposibilidad de ver que hay algunas especificidades y singularidades que están dadas por los géneros y que requieren de otro tipo de intervenciones y abordajes,
ese formato, que es el modelo biomédico occidental, ¿no? Que es el modelo médico hegemónico, es el que está imperante en la formación de nuestras casas de estudio, ¿no? Y concretamente de la medicina como que se cree la ciencia, ¿no? La ciencia verdadera. Así que el desafío que tenemos por delante es mucho, y desde el 2018 que está la dirección, y afortunadamente gracias al marco maravilloso que nos da la Ley Micaela y sus lineamientos, la posibilidad de aplicar esos contenidos y de transversalizarlos institucionalmente, bueno, nos ha permitido poder repensar un poco, no solamente en los contenidos concretos de un programa de estudios o de un programa de examen, sino en la currícula toda, ¿no? Cómo nos vinculamos como estudiantes, como trabajadores docentes y no docentes, cuáles son nuestros vínculos de afecto o las violencias que existen hacia el interior de la institución, qué cuestiones simbólicas se manejan en la institución, qué jerarquías. Nos ha permitido revisar mucho de esto. De este voluntariado que les comentaba, el 78% son mujeres, el 78% son las voluntarias, ¿no? Quienes van ahí a cuidar al territorio. Algo de esto nosotros estamos permitiéndonos decir, visibilizar e intentar desarmar, fundamentalmente porque más allá de lo que podamos teorizar al respecto, hay un impacto concreto en los abordajes en salud de las poblaciones que no entramos en ese formato en el que se ha estructurado el conocimiento y la formación en salud, ¿no? Incluso las masculinidades, ¿sí? Una masculinidad que no se representa al 100% con una masculinidad cis, heterosexual, con todas las características que podríamos mencionar de un varón cis y heterosexual, va a ser una masculinidad que va a estar relegada en el sistema de salud, o por lo menos que no va a ser pensada en toda su integridad. Ni hablar de las mujeres, ni hablar de las disidencias sexuales, ni hablar que no hay producción de conocimiento específica para acompañar a esta población con requerimientos específicos, requerimientos como toda la población, pero también singulares, ¿no? Así estamos en esa, de capacitación en capacitación y con mucho trabajo con los y las estudiantes, con generaciones estudiantiles maravillosas que por suerte vienen a romper con mucho de esta hegemonía, que ya no se callan ninguna, afortunadamente. Pero bueno, es mucho lo que hay que desarmar, es mucho lo que hay que deconstruir. En la formación y también en nuestras instituciones de salud actuales, ¿no? Donde tenemos personas, digamos, que por ahí se niegan a formarse o etcétera, y que contribuyen, digamos, a la violencia que después reciben las personas que van a demandar determinadas asistencias. Tal cual. Bueno, Alba Rueda lo decía en uno de los conversatorios que en este marco también compartimos hace unos años. No hay datos sobre, no hay censos sobre esta población, ¿no? Ella decía, bueno, ¿qué representará? Menos del 1% de la población del país, y no hay políticas concretas dirigidas. Ahora podemos decir que sí, o que estamos en marcha, pero no había en ese entonces, 2018, 2017, 2018, políticas concretas que efectivamente nos dijeran, bueno, cuáles son las necesidades concretas de la población travesti trans. Toda la producción que hay maravillosa y que da cuenta de eso, por supuesto tiene que ver con producciones propias del mismo colectivo, de la misma población, ¿no? De las mismas militantes que hoy recordamos y amaremos por siempre, como Loana Berkins y Diana Zacayán, exacto. Y todo lo que ellas nos pudieron dejar. No hay desde entonces más datos, más producción que nos permita generar políticas públicas concretas, ¿no? Situadas.
Julieta. Bueno, ahí recordaba también con la pregunta anterior en relación a la población trans y LGTB, hay mucho padecimiento subjetivo que tiene que ver con la vulneración de derechos en esa población, ¿no? Uno ve, digamos, personas que llegan a una situación de asistencia o que nos convocan para una situación de asistencia y en las trayectorias vitales hay tantas vulneraciones de derechos que la salud mental muchas veces ahí hay que leerla en la clave de los derechos vulnerados, más que algo del plano de la patología, ¿no? O lo que uno podría identificar con un diagnóstico más singular, particular de salud mental. Y ahí de nuevo, lo mismo que decíamos antes en relación a las violencias y la salud mental, hay un trabajo bastante importante para hacer también con los profesionales de la salud mental, porque por supuesto los espacios de acompañamiento y tratamiento tienen que estar, pero también tiene que haber mucha claridad respecto de qué derechos hay que reponer para que alguien pueda estar en condiciones de vivir mejor, ¿no? Entonces el acceso al trabajo, uno de los grandes estructurales asuntos de la población, bueno, ahora aparece la ley, el acceso a la vivienda, la dificultad de tener garantías para alquilar, ¿no? La salud en un sentido general, ¿no? Desde cómo son llamados en una lista de espera en un consultorio hasta el acceso a los derechos que ya están consagrados en términos del cuerpo y el derecho a la identidad. Y bueno, y también en salud mental, el tránsito en los primeros tiempos de vida, ahora hay más apertura, afortunadamente, para pensar el tema de las identidades en los niños y niñas, que bueno, en la vieja tradición, salvo algunas enormes psicoanalistas argentinas como Silvia Bleichmann, que se animaron a pensar en un momento donde nadie podía todavía pensar tanto la reasignación de sexo en niños pequeños. Bueno, hasta hace un tiempo venía habiendo una sobreinterpretación más del lado de la patología vinculado a la identidad sexual y a la elección de la identidad, ¿no? Ahora es un tema que está abierto, que hay mucha más permeabilidad, como recién vos decías, la formación es el punto clave, la formación en el sistema universitario es una formación totalmente conservadora, por lo menos en las grandes facultades de psicología de nuestro país, con algunas excepciones, y nosotros estamos trabajando también como parte de la política en salud mental para la provincia, las relaciones con algunas facultades de psicología de La Plata. El otro día tuvimos un encuentro con su decano, con la Facultad de Mar del Plata, porque bueno, está la formación de base, cómo entendemos y cómo leemos la salud, la formación y el tema de los géneros, y después está las prácticas en las que nos formamos, ¿no? Las prácticas son formadoras de sentidos, son formadoras de representaciones, las prácticas y las relaciones también que construimos adentro del sistema de salud, ¿no? No solo son las teorías o no solo son los conceptos, sino lo que se construye como cultura, ¿no? El sector salud también es parte de lo que hay que desandar, y nosotros estamos con algunas iniciativas también vinculadas a eso. Una de estas iniciativas que ya comenzaron a desplegarse es la creación adentro de los hospitales generales de nuestra provincia, los hospitales provinciales, que son 80 hospitales provinciales, la constitución de equipos interdisciplinarios que sean de referencia para todo el despliegue de las políticas de equidad de género que tienen que transcurrir en el sector salud, que tiene un montón de niveles, desde la violencia obstétrica, el acceso fundamentalmente al IVE en este momento, afortunadamente que tenemos la ley, que no lo habíamos mencionado hasta ahora en la charla, pero una de las buenas, ¿no? y fundamentales noticias importantes de este año, que nos hacen la excepción de no hablar de la pandemia, ¿no? Nos permitieron no hablar de la pandemia todo el año entero, pero bueno, también muchas otras situaciones de violencias vinculadas al género, todo lo que tiene que ver con lesiones, así como la justicia tiene una deuda respecto de repensar su propio sistema para producir prácticas acorde a la equidad de género, el ámbito del trabajo, por supuesto el ámbito de la educación, la salud también. Y entonces nosotros en este momento no tenemos ningún registro, es la cifra negra de las negras, hay menos registro en el sector salud que en el sector judicial, respecto de una cantidad de situaciones vinculadas a las violencias de género como las lesiones,
o muchos tratamientos en salud mental que tienen que ver y son motivados por situaciones de violencia de género que no están inscritos ni registrados en el sistema de salud, articulados con esa causal, ¿no? Lo cual invisibiliza que hay un trabajo muy importante, bastante desorganizado, salvo experiencias muy potentes de algunos grupos de profesionales en los hospitales y muy valiosas que nos permiten no arrancar de cero, pero que está más ligado a las determinaciones individuales o de pequeños colectivos y no de política pública, pero no hay hasta el momento una identificación, un estudio, un análisis de diagnóstico que nos permite identificar qué estamos atendiendo como sistema adentro de los hospitales y, como decía Alicia, en lo que el sistema de salud tiene que constituirse cada vez más como prácticas de atención y de cuidado también fuera de los muros de los hospitales. Entonces estos equipos van a trabajar en una articulación con políticas de formación, con todo lo que son los protocolos, las guías, y también la idea es que puedan apuntalar, acompañar y funcionar como una referencia para los profesionales que también, y hay que decirlo, me parece, atienden en muchísima soledad situaciones tremendamente complejas por las que atraviesan las mujeres, las adolescentes y las niñas, que es uno de los temas que esperemos pueda ir entrando más en agenda, los abusos sexuales de las niñas, porque bueno, tal vez es de las violencias más tempranas del patriarcado que todavía me parece nos falta ubicar de una manera más fuerte, ¿no?, en la agenda del feminismo y bueno, ahí vamos y venimos con diálogos con las compañeras que están a cargo de los ministerios de las mujeres a ver cómo hacemos para que los asuntos de las niñas no queden relegados al organismo natural que se ocuparía de las infancias y las juventudes, que son los organismos de protección de derechos de la infancia, la CENAF a nivel nacional, los organismos provinciales, porque estos asuntos tienen que también, me parece a mí, formar parte de las políticas de género para no producir un efecto que vuelva al sistema más tutelar de las infancias, donde estos organismos se ocupan de todo, sí, de la vida de los niños, y este es un tema que no les acontece solo por ser niños o adolescentes, sino por un sistema patriarcal, ¿no? Así es. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que se despidieran con una muy cortita reflexión. Sí, dos cosas. Una, que si uno piensa en el sistema prestador de servicios de salud y en los cuidados de salud de la Argentina, lo primero tiene dos cosas que pensar. Una, la responsabilidad del conjunto de la sociedad y del Estado con respecto a la vida, y dos, la necesidad de la integración, ¿no? O sea, de la integración de un sistema que en este momento aún produce inequidades entre una persona que está a 1 kilómetro y la otra, y sin embargo tiene un acceso a la vacuna a los 70 y en otro lugar a los 80, por ejemplo. Hay 10 años de diferencia en el acceso a la vacuna entre un lugar y otro. Y no puedo decir después cómo en cada lugar se va distribuyendo una cierta federalización. Yo apoyo mucho la federalización, pero me parece que la federalización del sistema de salud en la Argentina fue en realidad una descentralización bastante salvaje, ¿no? Y lo otro, y esto es, y creo que la pandemia demostró eso, pero por otro lado mostró la cantidad de recursos que tenemos, la cantidad, es como decir, pese a todo, sonamos pese a todo, como decía Lelutier, pese a todo fue posible, con mucho esfuerzo, dar una respuesta que no fue mucho mejor que eventualmente, inclusive, sí, que algunos países europeos, ¿no? Sí. Esto tenemos que reconocerlo como sociedad y como gestión también. Y lo otro es que tenemos unas herramientas interesantes producidas, casi todas ellas en lo que va de este siglo ya, herramientas que hacen a la ley, como la ley de identidad de género, la del matrimonio igualitario, la ley de derechos de los pacientes, la ley de muerte digna, la ley de salud mental, sin la cual creo que no se podría hacer todo el proceso de transformación de la atención que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Me debo estar olvidando alguna. La de violencia obstétrica me parece central, porque es una de las formas de violencia casi diría sobre lo esencial de lo femenino,
desde el punto de vista social, no porque la maternidad sea lo esencial de lo femenino, sino que la sociedad construye un endioseamiento de la maternidad y después la penaliza y la maltrata, las dos cosas a la vez, ¿no? Y creo que la de violencia obstétrica también es una ley que nos sirve para trabajar, para transformar prácticas. Tenemos esas herramientas, pero las leyes son herramientas de exigibilidad. Tenemos la ley de IVE en este momento. Y creo que en muchos lugares se está logrando, en muchos lugares del interior, donde hay una fuerte resistencia, se está logrando su implementación, no por las vías formales, sino por las vías informales de redes de mujeres y de profesionales que prestan una ayuda de un lado a otro. Una persona escribe desde Jujuy pidiendo una médica que esté en La Rioja para atender una situación, y esa red que se va armando a partir de un movimiento es una red que tiene una herramienta ahora de exigibilidad importante. Entonces, tenemos herramientas, tenemos un sector muy importante de la sociedad que en realidad está comprometido con la vida y que en realidad operó alrededor de la pandemia con una gestión de cuidado bastante digna. Entonces, creo que debemos aprovecharlo, que tenemos una oportunidad. ¿Quieres seguir algo? Sí, yo, continuando con lo que dice Alicia, me parece que esta situación tan tremenda que mundialmente nos toca vivir, ¿no? Y que tal vez sea la primera situación que en paralelo ocurre para todos, en todos lados, ¿no? Como parte de lo excepcional y que ha traído y va a dejar consecuencias que van a hacer que no es posible volver al punto de partida en el que estábamos antes de la pandemia. A la vez, para Argentina, yo coincido mucho con lo que dice Alicia y me parece que por lo menos a este momento de la historia con la pandemia es muy importante también reflejarnos, ¿no? En lo que pudimos construir de cuidados en términos sociales, ¿no? Porque acá no tuvimos la gendarmería en la calle metiendo a la gente dentro de sus casas. Es decir, que hubo una adopción del cuidado también, ¿no? Como, bueno, en nuestra provincia nuestro gobernador insiste todo el tiempo, ¿no? en agradecer a los bonaerenses el carácter solidario con el que se han podido cuidar, y a la vez un Estado que yo diría no puso meramente la salud en primer plano, ¿no? Sino que puso la vida en un sentido como aún más profundo, ¿no? Es que la existencia del otro, la vida del otro, pasó a ser la política estructural que organizó todo nuestro país en este año, ¿no? Y me parece que eso en términos materiales implicó, por supuesto, ¿no? La preservación de la existencia y de la vida de muchísimos, hizo que la muerte de otros tuviera un sentido y un dolor también colectivo, que no fueran muertes meramente anónimas. Salvo algunas situaciones muy puntuales de nuestro país, nosotros no tenemos las imágenes de los médicos que vimos en Europa, ni tenemos las imágenes de los cementerios que vimos en Brasil. No atravesamos esta pandemia pisando nuestros muertos, digamos. Y me parece que en términos simbólicos eso a un país lo deja de una manera diferente para caminar hacia adelante, incluso con las dificultades que tenemos y que vamos a tener, y a un Estado lo deja de una manera diferente en términos simbólicos que experiencias de otros países donde, bueno, hay que seguir, ¿no? La vida habiendo atravesado una experiencia de esas características. Y me parece que es parte de algo en el que hay que volver a mirarnos, ¿no? Y volver a revalorizar la importancia del Estado, ¿no? Cuando quienes gobiernan y los proyectos políticos que gobiernan deciden asumir esa responsabilidad en términos del cuidado de su gente. Y me parece que, bueno, que nuestro gobierno estuvo absolutamente a la altura de esas circunstancias y que eso es para celebrar y para reflejarnos un poco en ese camino, ¿no? Y bueno, y fortalecernos ante todos los también embates, ¿no? Mediáticos en un momento tan feliz como la llegada de las vacunas, donde justo lo que decía Alicia hace un rato, del sistema de salud no está solo en los hospitales. Toda esta última semana hemos visto cómo se cuestionaba la vacunación de los trabajadores de la salud que no estaban adentro de los hospitales, o incluso lo que contabas vos de los voluntarios de la Universidad de La Plata y de todas las universidades del país,
que de manera voluntaria y gratuita todo el primer tiempo de la pandemia cumplieron la estrategia, una de las estrategias junto con la detección y el testeo, el seguimiento de contactos estrechos. Millones de seguimientos se han hecho en nuestra provincia y que evitaron la propagación de la pandemia. Entonces, bueno, es un Estado que ha construido amorosamente un sistema de cuidados y de salud que tiene que ver mucho con lo que Alicia decía y que, bueno, también lo descubrimos, lo inventamos y eso es lo que tendríamos que no dejar atrás, ¿no? En lo que sigue. Bien, yo simplemente recuperar dos cosas. Una, la potencia de la organización social, un poco en relación a lo que veníamos hablando, la potencia de estar organizadas y no haber enfrentado esta pandemia y no estar enfrentándola en soledad, sino de manera colectiva, en donde sea de lo que formemos parte, ¿no? Pero bueno, esa posibilidad de organizarnos y las magias que suceden cuando eso pasa. Y por otro lado, el escenario actual, que no es de este año, no es del año pasado, pero que viene ya con el arrastre del feminismo desde hace mucho tiempo, pero sobre todo del 2015 a esta parte, de la presencia de las mujeres y de las disidencias sexuales en espacios de decisión política, ¿sí? En espacios gremiales, con posibilidad de desarrollar y aplicar políticas públicas, en espacios de gestión, tanto de efectores de salud, de ministerios, como una condición, creo que inigualable para que se den estas transformaciones que tanto anhelamos, ¿no? Y esta posibilidad de seguir dialogando en estos términos. Así, esas dos cositas. Compañeras, un placer. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.